23 de octubre de 2025. Venezuela amanece todavía con el corazón encogido. Lo que parecía una jornada común se transformó en una de las noches más oscuras y caóticas que recuerdan los habitantes del norte y oriente del país. El lunes, 20 de octubre, la ola tropical número 48 azotó sin piedad los estados de Carabobo, Sucre y Miranda. En cuestión de horas, el cielo se cerró como una herida que no quería sanar. Los relámpagos rasgaron las nubes, y la lluvia cayó con una furia tan salvaje que parecía imposible que el suelo pudiera absorber tanta agua. Las primeras gotas llegaron al amanecer, pero antes del mediodía, el aire ya era un eco de alarma. Los ríos empezaban a rugir. En Carabobo, la lluvia se intensificó como una amenaza contenida que por fin encontraba salida. En Valencia, Los Guayos, San Diego y Naguanagua, las calles se transformaron en riachuelos turbulentos. Las corrientes arrastraban ramas, bolsas, escombros, en algunos sectores, hasta motocicletas enteras. En la calle Don Julio Centeno de San Diego, los conductores tuvieron que abandonar sus autos cuando el agua subió hasta los ventanales. Las imágenes mostraban a familias caminando con el agua hasta la cintura, intentando salvar apenas lo esencial. Zonas enteras como La Esmeralda, El Morro, Campo Solo y Yuma quedaron sepultadas bajo un manto marrón de lodo. Las puertas se hinchaban, las paredes crujían, los electrodomésticos flotaban como cadáveres silenciosos en medio de las salas. Y entonces, llegó la oscuridad. La infraestructura eléctrica colapsó, dejando barrios enteros a merced de la lluvia, sin luz, sin comunicación, sin señal. En algunos sectores los cortes duraron más de 3 horas, en otros, toda la noche. Solo el sonido del agua golpeando los techos rompía el silencio. En el centro comercial Vía Veneto, en Naguanagua, los visitantes quedaron atrapados por un torrente que irrumpió desde el estacionamiento. En cuestión de minutos, los pisos inferiores se transformaron en un lago. La gente gritaba, los ascensores dejaron de funcionar y los pasillos se llenaron de eco y pánico. Poco después, el muro perimetral del complejo residencial Doral Country cedió ante la presión del agua. Los bloques de cemento se desplomaron como si fueran de cartón, liberando una avalancha que arrasó con jardines y vehículos. En sectores como El Rincón y Mañongo, las calles se convirtieron en cauces impredecibles. La lluvia no daba tregua. Los equipos de defensa civil y voluntarios comenzaron una carrera contra el tiempo, evacuando familias, abriendo paso entre los árboles caídos y las calles hundidas. Muchos habitantes pasaron la noche sobre los techos, esperando que alguien los viera. En el estado Miranda, la escena era igual de desoladora. En Los Teques, el agua descendía por las colinas como una serpiente imparable. Las zonas de los lagos y Camatagua quedaron cubiertas por un manto de agua turbia. Algunas grabaciones, difundidas por redes sociales, mostraban el muro del ayuntamiento local desplomándose bajo el peso del torrente. Las autoridades locales trataban de mantener el control, pero el caos crecía. No hay paso, no hay luz, no hay forma de llegar, se escuchaba en los audios compartidos por los propios funcionarios. A esa hora, los refugios improvisados ya estaban llenos, y cientos de personas eran trasladadas a gimnasios, escuelas y templos convertidos en centros de auxilio. Mientras tanto, al oriente del país, Sucre se enfrentaba a un escenario aún más peligroso. Las lluvias habían comenzado el domingo 19, pero el lunes el cielo se desplomó con toda su fuerza. Los ríos Aricagua y Manzanares se desbordaron sin advertencia, arrasando con todo lo que hallaban a su paso. En Cumanacoa, las calles parecían desaparecidas bajo un mar espeso. En los sectores de los dos ríos, Amabuto, Aricagua y Los Cedros, las casas flotaban a medias, hundidas en un silencio de miedo y desesperación. 20 viviendas fueron destruidas solo en la parroquia Aricagua. 20 hogares que en una noche se convirtieron en ruinas. En las puertas aún flotaban juguetes, colchones, fotografías empapadas de barro. Los testimonios eran desgarradores. Una mujer, con el rostro cubierto de lodo, dijo, "No dormimos. Oíamos como el río rugía, como se metía en las casas. Creímos que no saldríamos vivos". Las autoridades municipales de Cumanacoa confirmaron que el río Manzanares había alcanzado niveles históricos. La corriente se llevaba árboles enteros, animales, incluso los puentes de acceso a las comunidades.
Los vecinos observaban impotentes cómo la naturaleza cobraba terreno, como si la ciudad entera estuviera siendo devorada. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, confirmó después que la ola tropical número 48 había atravesado el país con una intensidad inusual, dejando tras de sí un sistema nuboso cargado de energía y humedad. Según el informe, las lluvias más fuertes podrían extenderse durante toda la semana, afectando también a las regiones de Bolívar, Amazonas, los llanos centrales, la cordillera de los Andes y Zulia. Pero los reportes oficiales no lograban transmitir la sensación que vivían las calles: el olor a tierra mojada mezclado con gas, el sonido de las sirenas que no se apagaban, los perros ladrando desde los tejados, las luces intermitentes de los vehículos atrapados en medio del agua. Algunos testigos describen un país paralizado, suspendido entre el miedo y la esperanza. Familias enteras buscando refugio, ancianos esperando ayuda en los balcones, madres llorando frente a casas ya inhabitables. Todo se lo llevó el agua, dijo un hombre de Naguanagua, mientras miraba lo que antes era su taller. Mi casa, mis herramientas, mi vida, todo flotó. Los canales de emergencia siguen saturados. Las autoridades hacen un llamado a la calma, pero el sonido constante del trueno recuerda que la amenaza no ha pasado. La tragedia de octubre de 2025 quedará grabada como una herida colectiva, no solo por los daños materiales, sino por la vulnerabilidad que volvió a quedar expuesta. Un país entero mirándose en el reflejo turbio del agua, impotente, frágil, suspendido entre la furia del cielo y el silencio de la tierra. Las labores de rescate continúan. Se distribuyen alimentos, se abren albergues, se evalúan pérdidas, pero en las voces de quienes lo perdieron todo, se escucha algo más profundo que la tristeza, una mezcla de resignación y cansancio. Una pregunta muda que flota entre las ruinas. ¿Cuánto más puede resistir un pueblo antes de romperse? En cada esquina, las huellas del desastre hablan por sí solas, las marcas del agua en las paredes, los árboles arrancados de raíz, los vehículos encallados en medio del barro seco. Carabobo, Sucre y Miranda ya no son los mismos. El país tampoco. Y mientras las cámaras se apagan y las noticias cambian de titular, el agua sigue corriendo, silenciosa, bajo el suelo, como si recordara, una y otra vez, que nada, absolutamente nada, está bajo control.